Señales del fin que debes conocer según la Biblia, parte 2. Bienvenidos una vez más a otro video en el canal. En esta oportunidad estaré dando continuación a la serie que habíamos comenzado sobre algunas señales del fin que se registran en las cartas a Timoteo y que seguiremos estudiando en esta ocasión. Pero antes de continuar, es importante que recordemos brevemente, como un repaso o recordatorio, sobre lo que se trata el primer capítulo. Si aún no has visto el primer video, es recomendable que lo veas en el canal. En la primera parte estuvimos hablando sobre la apostasía, o qué significa apartarse de la fe verdadera. Esta fue la primera señal que estudiamos. Aprendimos lo que significaba. Dimos respuesta a una pregunta sobre si era posible o no que los hijos de Dios pudieran cometer apostasía. Además, en el video conocimos algunos ejemplos de tipos de personas que sí cometerán apostasía y entre algunas otras cosas importantes. En esta segunda parte de la serie estaré hablando sobre la segunda señal que corresponde. Te invito a que te quedes y aprendas. Este tema se pondrá muy interesante. Entonces comenzamos y como señal número 2 es: el carácter de muchos hombres se corrompe en el tiempo del fin. Este título es importante y necesario que lo conozcas porque te va a sorprender. Estudiaremos sobre esto y comenzaremos leyendo las citas. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, desde el verso 1 al 5 dicen: «Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos». En esta versión de la palabra me llama la atención la primera frase del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Le dice: «Y debes saber esto». Esta frase nos indica la necesidad que tenemos los creyentes de saber los tiempos peligrosos que vendrán y poder identificar las cosas que irán aconteciendo referente al fin de los tiempos. En este caso es importante conocer cómo va a ser el comportamiento de muchos hombres en los últimos tiempos. Así también sabremos identificar que el rapto, los juicios del Apocalipsis sobre el mundo y la manifestación del Hijo de Dios están cerca. Es importante aclarar que cuando se usa la palabra hombres, ahí en el texto que leímos, esto es en sentido general, y se refiere a cómo va a ser el comportamiento de muchos individuos en la sociedad en el fin de los tiempos. Y hay un detalle que quiero mencionar, y es la advertencia que le hace Pablo a Timoteo en el verso 5, y es que Timoteo debe apartarse de tales personas. Esto es curioso porque parece ser que ya desde el tiempo del apóstol Pablo, ese tipo de comportamientos inmorales se estaba viendo. Pero entendamos que como señal del fin, significa que en tiempos postreros, toda esa inmoralidad o malos comportamientos iba a estar más generalizado. Por eso Pablo advierte desde el comienzo que serían tiempos peligrosos. Podemos darnos cuenta de cómo ya en la actualidad muchas personas, cuando solo escuchan hablar de Dios, ellos se burlan, atacan verbal y físicamente a los predicadores en las calles, y así tristemente muchos odian al Señor y a las personas que sirven al Señor. Esto por poner un ejemplo. Ahora estaremos analizando cada uno de estos comportamientos que tendrán estas personas que describe Pablo, y voy a dar mi opinión al respecto. Voy a analizar esas características de forma breve porque son muchas, y basándome también desde el original y comparando con otras versiones de las Escrituras. Comenzamos en el versículo 2 que leímos y dice: «Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores,
desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes. Cuando dice que serán egoístas, esto en el original y otras versiones coinciden también con la interpretación de que esas personas tendrán amor solamente por sí mismas. En otras palabras, esto significa que serán insensibles a cualquier necesidad que otra persona tenga. Me imagino que no harán nada por ayudar a una persona o tendrán falta de compasión. Ya esto no es extraño, pero recordemos que en el tiempo del fin esto será algo más generalizado. Lo segundo es que serán amigos del dinero. Aquí no solo se refiere a que amarán el dinero, sino que serán ávaros o tacaños también. No está mal desear tener finanzas, pero amarlas y ser ávaros es otra cosa distinta. Recordemos que estamos hablando en el contexto de personas malvadas que no tienen a Dios. Y algo que el Señor nos enseña en esas dos primeras características desagradables de la sociedad es que serán individuos egocéntricos. Esto hace también que tengan falta de compasión o sensibilidad hacia los demás, porque su enfoque estaría en ellos mismos y sus beneficios personales. Dice también que serán arrogantes, soberbios. Acá la palabra arrogantes se refiere también a la vanidad o ser vanidoso, también a presumir o ser presumido, y la otra que es soberbios, puede decirse también que serán altivos. Estas son actitudes abominables para el Señor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, dice: El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 138, dice: Tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes, en cambio, te mantienes alejado de los orgullosos. Las siguientes actitudes son que ellos serán difamadores, desobedientes a sus padres. Según el original, la palabra difamadores se puede referir a personas maldicientes o blasfemos, y en este contexto puede interpretarse también como aquellos que hablan negativamente sobre lo sagrado o divino, mostrando falta de respeto o irreverencia hacia las enseñanzas espirituales. Esto podría incluir tanto la difamación a personas como a principios o valores cristianos. La siguiente actitud. Las Escrituras nos dan claridad de que no solo se puede tratar de personas adultas. Acá nos indica que puede referirse también a individuos jóvenes. Cuando se refiere a que serán desobedientes a sus padres, es también lo mismo que ser rebelde contra los padres. Sabemos que los padres, según el diseño de Dios, deben ser una autoridad en el hogar, pero la reflexión que hago de esto es que una razón para que esas generaciones del fin sean rebeldes es por la falta de valores y de disciplina en los hogares. Esto nos indica que habrá mucha división y falta de principios en las familias. En el libro de Proverbios, en el capítulo 13 dice: El que retiene el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama a tiempo lo corrige. En Proverbios capítulo 29 dice: Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Las demás actitudes del versículo 2 del texto base dice que serán ingratos e irreverentes. En otras palabras, serán mal agradecidos. La otra característica en el original se refiere como irreverente a una persona malvada, perversa o impío. Entonces, para continuar, en el versículo 3 dice que serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno. Sin afecto natural, esto hace referencia al afecto que se tiene naturalmente por los demás miembros de la familia. Es decir, que estas personas serán duros de corazón y sin afecto por sus hijos, padres, etc. Acá seguimos viendo cómo estará la familia para esos tiempos. Habrá mucho individualismo en el contexto de parientes, familiares y en la sociedad como tal. Implacables se refiere a que serán personas con falta de empatía hacia los demás. Es una condición de ser insensibles, severos y duros con los semejantes. Es impresionante el deterioro moral que tendrá la sociedad en el fin. Con razón, el apóstol Pablo advierte que serán tiempos difíciles.
Entonces vamos a continuar explicando las siguientes inmoralidades de esas generaciones. Se sigue con la palabra calumniadores. Esto en el original hace referencia al diablo como un calumniador. En otra versión se refiere a chismosos. Vemos aquí cómo esta característica está relacionada con lo que hace el diablo, que es acusar falsamente para desacreditar. Calumniar es una actitud aberrante y vemos cómo esas personas tratarán de manchar falsamente el carácter de otros individuos. Entonces continuamos con las siguientes características del verso 3. Dice que serán intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno. Intemperantes significa también que no tendrán control propio, no podrán dominarse a sí mismos, serán desenfrenados. Las demás características están muy claras y se refiere a crueles como salvajes, y también van a aborrecer lo que es bueno. Esto me recuerda a la siguiente cita. En el libro de Isaías, en el capítulo 5 dice: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Continuamos entonces explicando el siguiente versículo. El verso 4 dice que en esa sociedad del fin la gente serán traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. Estas características están claras, pero para ampliar la idea de lo que puede significar desde el punto de vista del original de las Escrituras, por ejemplo, aquí la palabra traidores se refiere también a entregadores. Son individuos que entregarán a otros a sus enemigos. En otra versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice también que ellos traicionarán a sus amigos. La palabra impetuosos en este contexto describe a aquellos que actúan de manera impulsiva y sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Envanecidos indica que estas personas estarán llenas de sí mismas, arrogantes y orgullosas, considerándose superiores a los demás y por lo tanto menospreciando a otros y rechazando la autoridad y el consejo divino. Y cuando se refiere a que serán amigos de los placeres más que de Dios, la frase se explica a sí misma. Son personas que no buscarán a Dios, amarán más los placeres propios y del mundo que amar al único Dios verdadero. Describe a personas cuyas prioridades se centran en satisfacer sus propios deseos y placeres en lugar de buscar una relación con Dios o seguir sus enseñanzas. Estas personas colocan sus placeres mundanos por encima de la adoración a Dios, lo que refleja una actitud de egocentrismo y falta de espiritualidad. Entonces, para ir terminando, vamos a explicar este pasaje de segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Esta cita nos advierte sobre aquellos que muestran una fachada de piedad o religiosidad, pero que en realidad niegan el poder transformador y redentor del Evangelio en sus vidas. Pueden parecer piadosos por fuera, siguiendo rituales o tradiciones religiosas, pero sus corazones están lejos de Dios. La verdadera piedad no se limita a las apariencias externas, sino que proviene de una relación genuina y viva con Dios, que se refleja en acciones amorosas y justas hacia los demás. Por lo tanto, este pasaje nos insta a discernir entre la verdadera y la falsa piedad y a apartarnos de aquellos cuyas vidas contradicen el poder transformador del Evangelio. En resumen, nos anima a buscar una relación auténtica con Dios y a mantenernos alejados de la hipocresía religiosa que niega el verdadero poder del Evangelio en nuestras vidas. Espero que este capítulo haya sido también de mucho conocimiento para tu vida. Comparte con otros esta enseñanza y Dios mediante te invito a esperar el próximo capítulo de esta serie sobre las señales del fin. Bendiciones para ti y familia. Paz.